así. Por ejemplo, ¿no? Una industria curtiembre, ¿no? Que se encarga del pelambre y de obtener telas, ¿no? Obtener telas de los animales, ¿no? Cada industria puede tener sus distintos estándares, por más que sean del mismo rubro, puede que existan industrias, no sé, que utilicen mayor cantidad de cromo que otras, ¿no? Y así en diversas etapas de esa propia industria se compone una sola agua residual única. Y a cada residual única se le debe aplicar un tratamiento único, diseñado específicamente para esta agua, ¿no? Si bien es cierto que existen aguas residuales similares, ¿no? Pero al final cada una es única, que tiene compuestos químicos, compuestos contaminantes únicos y merecen ser tratadas como tal. Y ahora, ¿por qué es importante, no? ¿Por qué es importante caracterizar un agua? Porque al final, a partir de esa caracterización que justamente está en la etapa de ingeniería, pasamos a lo que es el diseño. A raíz de qué tan contaminada está el agua, uno va diseñando los procesos que pueden implementarse, ¿no? Hasta tomar decisiones de poder elegir determinado proceso o no. Entonces, por ese motivo es por el cual se muestrea, ¿no? Para justamente poder diseñar una planta de tratamiento, o inclusive para ver, ¿no? Si es que mi agua residual tratada o mi agua potable, no sé, de un pozo, pueda cumplir ciertas características que van a ser útiles para determinado proceso. En este caso, si queremos mostrar agua de pozo para que pueda ser usada como agua potable, bueno, se tiene que mostrar y tiene que cumplir el reglamento para consumo humano, ¿no? Y, por ejemplo, para la salida de una planta de tratamiento, o sea, ya hablando de agua tratada, para ver si esta cumple con los requisitos para poder ser vertida o para poder ser reutilizada, ¿no? Entonces, aquí les cito dos tipos de muestreo, un muestreo simple versus un muestreo compuesto, ¿no? En este caso, un muestreo simple es aquel que se toma una única vez, en un determinado momento y en un determinado lugar. O sea, es una muestra en un determinado tiempo y espacio. Y un muestreo compuesto es aquel que justamente está compuesta o viene a ser una mezcla de las muestras simples. No sé, por ejemplo, estamos tomando una muestra cada hora, ¿no? Una muestra a la una muestra a las dos, una muestra a las tres, y al final todas estas se mezclan para poder tener una muestra compuesta. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve un muestreo simple y para qué me sirve un muestreo compuesto? Un muestreo simple nos sirve cuando el agua residual o el agua tratada, si es que queremos analizarla, no presenta mucha variabilidad, ¿no? Entonces, quiere decir que las características se mantienen casi constantes a lo largo del tiempo, entonces no habría necesidad de aplicar un muestreo compuesto, ¿no? Además, también si es que se quiere monitorear en un único momento, en un único tiempo, en un único espacio, no sé, por ejemplo, tenemos alta carga por horas, ¿no? Alta carga por horas. Entonces allí optamos por un muestreo simple. Y un muestreo compuesto es cuando queremos determinar las características del agua en un determinado tiempo, ¿no? Creo que esto se entiende mejor con un ejemplo. Para las aguas residuales domésticas, en su día a día, en las mañanas, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer un desayuno, para poder ducharse, ¿no? El hecho de ducharse hace que, bueno, el agua residual tenga características de bioactivos, en este caso propias del jabón, de la suciedad. Luego de ahí, no sé, tenemos al mediodía, ¿no? Al mediodía que las personas, las madres, los padres empiezan a cocinar. Entonces allí tenemos agua residual de otra característica, no de la misma que cuando las personas se suelen bañarse, ¿no? O al inicio del día. Luego de ello también tenemos otros momentos en los cuales, no sé, las personas van al baño, ¿no? Entonces es otra caracterización. Entonces, un muestreo simple en este caso nos puede ayudar para saber, no sé, quiero saber cómo está saliendo mi agua a las 7 de la mañana. Ah, ya, tenemos agua con hartos tensoactivos, tenemos aguas con tales contaminantes. Quiero muestrear de manera simple al mediodía. No sé, ahí se me ocurre, ¿no? Están compuestos químicos, compuestos biológicos degradables propios de la cocina, ¿no? Propios de la preparación del almuerzo. Podemos analizarlo, no sé, a las 6, 7 de la noche, ¿no? Cuando la gente está regresando de trabajar, de estudiar, no sé. Y bueno, regresa a ducharse también, ¿no? Tenemos otras características. Entonces, un muestreo simple nos va a ayudar a determinar en esos momentos cómo se está comportando el agua. Y un muestreo compuesto nos va a decir, por ejemplo, yo quiero tomar una muestra a las 8, a las 12 y a las 4. Voy tomando muestras y al final las mezclo.
Las mezclo, claro, hay una ingeniería previa para determinar qué proporciones usar para cada muestra, pero en fin, o sea, una vez yo tengo esa muestra compuesta, yo puedo saber en promedio cuánta carga contaminante me va a aportar el día a día. Entonces, ese es un ejemplo para el caso doméstico, no el caso del día a día. Pero espero se haya podido entender, ¿no? Un muestreo simple y el muestreo compuesto. Bueno, ¿qué consideraciones básicas hay que tener para el muestreo? Bueno, el objetivo específico del muestreo, como las mencioné, ¿no? Sea, por ejemplo, para determinar si un agua está cumpliendo con los estándares requeridos para poder diseñar una planta. También en base a la información existente que nos pueda proveer, no sé, la industria o aquella entidad, aquella empresa que quiera implementar una planta de tratamiento de aguas residuales, o PETAR, que también es su abreviación, planta de tratamiento de aguas residuales es PETAR. Información existente que nos pueden suministrar para poder diseñarla, las fuentes de contaminantes, la variabilidad de la muestra, como les mencioné, la localización y horario representativo. Entonces, todas estas consideraciones, bueno, se usan para determinar si optamos por un muestreo simple o compuesto, y ya les mencioné también la importancia del por qué se debe hacer esto. Y ahora, ¿qué parámetros típicos encontramos en un agua residual? Los más típicos que uno suele escuchar son la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, los sólidos suspendidos totales y los aceites y grasas. Y además parámetros de campo que se miden al instante, fluidez, pH, conductividad. ¿Qué es la DBO y la DQO? En este caso nos indica, son un indicador, llamémosle así, un indicador de carga orgánica o de contaminantes orgánicos que están presentes en mi agua residual o en mi agua tratada inclusive. Pero ¿cuál es la diferencia de estas dos? La demanda bioquímica nos indica qué tanto oxígeno requieren los microorganismos biológicos para poder degradar esta agua residual. Y la demanda química de oxígeno nos indica qué tanto oxígeno necesitamos para oxidar. La diferencia clave está aquí en degradar de manera biológica, y aquí ya estamos hablando de oxidar por completo. Oxidar por completo los contaminantes biológicos, químicos y químicos. Entonces, como pueden ver, estos términos son muy similares, ¿no? De DBO, DQO. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto o cómo nos puede ayudar esto para determinar la característica de un agua residual? Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de relación de DBO entre DQO que nos indica que si su relación es mayor a 0.8 es muy biodegradable. Y así vamos sucesivamente hasta llegar a que si esta relación es menor a 0.3 es no biodegradable. Pero no nos quedemos ahí. ¿Qué significado físico tiene esto? ¿Qué significado físico tiene esa relación? Ahora, primeramente, antes de continuar, la DBO, como mencioné, es la cantidad de oxígeno necesario para biodegradar la materia orgánica, ¿no? Recordemos que no toda materia orgánica es biodegradable, tan solo una parte. Una parte la pueden degradar los microorganismos. Y la demanda química de oxígeno es para degradar absolutamente todo. Entonces, la demanda química abarca tanto la DBO, lo que es degradable, oxidable biológicamente, tanto lo que es degradable, oxidable, no biológicamente. Entonces, la DBO está dentro de la DQO, ¿no? La DBO siempre es menor a la DQO. La DQO abarca de oxidar un todo y la DBO de oxidar tan solo lo que es biodegradable. Entonces, ahora, ¿qué nos indican estas relaciones, no? Si la relación es mayor a 0.8, pongámosle 1, ¿no? Si la relación de DBO entre DQO es 1, lo cual es ideal, pero pongámoslo como ejemplo. Si la relación es igual a 1, quiere decir que la DBO es igual a la DQO. ¿Y eso qué significado tiene? Recordemos que les mencioné que la DBO está dentro de la DQO. Entonces, quiere decir que si son iguales, toda mi DQO, o sea, toda mi materia orgánica, es biodegradable. Entonces, a medida que esta relación se va haciendo más cercana a 1, quiere decir que el agua es más biodegradable. O sea que gran parte de lo que es oxidable químicamente es oxidable con microorganismos. Y ahora, si la relación es menor a 0.3, ¿no? Quiere decir que es no biodegradable. Quiere decir que de toda la materia orgánica, o sea, de toda la DQO, tan solo una parte muy pequeña la voy a degradar de manera biológica. ¿Y esto, a su vez, para qué nos sirve?
Si tenemos un agua muy biodegradable, es natural pensar que implementemos una planta de tratamiento biológica con microorganismos, porque al final esto me va a hacer gran parte de la chamba de degradar absolutamente todo, ¿no? Si es un agua muy biodegradable. Pero si es poco biodegradable o no biodegradable, no tendría mucho sentido implementar una planta biológica, ¿no? Porque al final la planta biológica está compuesta de microorganismos y estos no van a poder atacar casi nada, ¿no? Entonces ahí está la importancia de medir estos parámetros. DBO y DQO. Y ahora, pasando a los sólidos suspendidos totales, bueno, estos indican de manera similar a la turbidez, qué tan turbia se ve el agua, ¿no? O sea, qué tanto deja pasar la luz. Como habrán visto, ¿no? El agua potable, ustedes ponen su vaso al frente de sus ojos, al frente de su cara, y pueden ver lo que hay detrás, ¿no? O sea, esa agua no es turbia. Sin embargo, un agua, por ejemplo, ¿no? Agua de maracuyá, agua con tierra, o agua con sólidos como tal, lo vamos a ver turbia, no vamos a poder ver lo que hay detrás. Por ahí va el significado de la turbidez, ¿no? Y el significado de los sólidos suspendidos totales ya son los sólidos que están ahí, como dice su propio nombre, suspendidos a lo largo de todo el volumen de agua residual. Y bueno, los aceites y grasas son, bueno, estos ya los conocemos también, de manera análoga a los aceites que usamos de cocina. Bueno, estos por su propia densidad se van a elevar y bueno, estos también son clave determinarlos porque justamente si tenemos mucha cantidad de aceites y mucha cantidad de grasas, va a dificultar los tratamientos posteriores, ¿no? Más adelante, ya en unos momentos, vamos a ver lo que es el tratamiento físico-químico, tratamiento biológico, tratamiento terciario. Entonces, el no remover los aceites y grasas hace que se puedan dificultar esos procedimientos. Y ahora vamos a ver cómo. Bueno, otros parámetros también no menos importantes son el pH y la conductividad. Bueno, el pH nos indica el grado de qué tan ácida o qué tan básica o alcalina se encuentra el agua. Eso también es importante porque, por ejemplo, ¿no? Para el tratamiento biológico, las bacterias soportan un determinado pH. Entonces, si tenemos una variación repentina o inclusive tenemos pHs demasiado ácidos o demasiado alcalinos, las bacterias no van a lograr adaptarse. Y entonces eso hace que el rendimiento del tratamiento caiga. De igual manera la conductividad, ¿no? Nos indica que es como una especie de concentración de sales disueltas en el agua, ¿no? Entonces, estos son los parámetros típicos de un agua residual, ¿no? Existen más parámetros, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, inclusive hasta los metales, ¿no? Si es que se requiere remover estos. Pero principalmente se va a ver esto, ¿no? DBO, DQO, sólidos suspendidos totales y aceites y grasas, que son analizables en un laboratorio. Y estos parámetros que son de campo también son mucho más fáciles de analizar, inclusive hasta de manera inmediata. Y ahora vayamos a lo que es la fiscalización de vertimientos. Bueno, en este caso vamos a emplear tres términos que también, bueno, todo aquello que esté presente en este mundo de tratamiento de aguas debe conocer, ¿no? Por ejemplo, los límites máximos permisibles, el estándar de calidad ambiental y los valores máximos admisibles. Los límites máximos permisibles o LMP se encargan de caracterizar a un efluente o a una emisión. O sea, yo tengo mi PETAR o mi plan de tratamiento, vierto agua tratada y justamente en ese punto tengo restricciones. No debo excederme de algunos límites máximos permisibles de parámetros. ¿Y esto quién nos lo fiscaliza? La UEFA y la SUNAS, ¿no? En este caso, estas a su vez se componen las diversas entidades como SEDAPAL, SEDACUSCO, SEDALIP, entre otros. Los valores máximos admisibles son un caso un tanto similar a lo que son los LMPs, solo que en este caso los BMA se van a encargar específicamente de proteger al alcantarillado sanitario. Si así una industria, restaurantes, inclusive industrias, plantas industriales se quieren acoplar al alcantarillado, tienen que cumplir ciertos valores, muy aparte de los LMP. Tienen que cumplir los valores máximos admisibles. ¿Y esto por qué? ¿Por qué nos encargamos de cumplir esos valores? Porque al final el alcantarillado sanitario es de todos, ¿no? De todo el municipio, de todo el distrito. Entonces, si nos excedemos en estos valores máximos admisibles, esto puede incluso dañar las tuberías, puede atorar las tuberías y hasta puede dañar o alterar lo que viene siendo la parte final del alcantarillado, ¿no? Que en este caso llega a una planta de tratamiento de Serpal, por ejemplo, ¿no? Entonces, para evitar esto, para evitar esa planta de tratamiento que justamente es para todos,
tenemos estos valores máximos admisibles, que justamente también lo fiscaliza SUNAS. Y también tenemos al estándar de calidad ambiental, que justamente es para el nivel de concentración de elementos presentes en el aire, suelo o agua en su condición de cuerpo receptor, ¿no? O sea, básicamente nos va a indicar esto qué tan limpio, qué tan apto está un mar, un río, un cuerpo de agua en general, ¿no? Ya cuando el agua residual haya llegado allí. Entonces, como menciono también, esto se va a entender mejor como un ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos límites máximos permisibles o BMA. Aquí tenemos una industria y si esta industria se encarga de vertir directamente al cuerpo receptor, como un río, por ejemplo, aquí, lo que se necesita cumplir son los límites máximos permisibles, ¿no? Límites máximos permisibles. Pero si en este caso esta industria opta por adecuarse al alcantarillado para llegar a la planta de tratamiento municipal, primeramente tiene que cumplir los BMA, los valores máximos admisibles, para no afectar a toda esta red de alcantarillado y así poder llegar tranquilamente a la PETAR municipal. Y bueno, esta PETAR municipal también se va a encargar de vertir al cuerpo receptor, ¿no? Aquí en este caso los LMP también aplican. Todo lo que está por ingresar aquí al cuerpo receptor, LMP. Todo lo que está ingresando al alcantarillado, BMA. Y ahora, vamos con un ejemplo para ver el ECA, ¿no? O el estándar de calidad ambiental. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra industria, nuestro punto de emisión. Ahora, estos términos se aplican también para la matriz de suelo, matriz aire, ¿no? O sea, en este caso, aquí vemos una emisión gaseosa. Justamente en la propia emisión, en la propia chimenea, se fiscalizan los LMP, ¿no? De igual manera, aquí, justo en el punto de vertimiento, se fiscaliza con LMP, con límites máximos previsibles. Pero ya con el estándar de calidad ambiental o con el ECA, por ejemplo, analizando este río, ¿no? Esta industria vierte a este río, este lago, justamente se toman muestras de aquí, ¿no? Del propio lago, no de lo que está ingresando, sino del propio lago, que justamente admite tanto esta como algunas otras emisiones que pudiesen haber, ¿no? Esto fiscaliza el estándar de calidad ambiental, ¿no? O el ECA. Ahora vayamos con lo que son las etapas de tratamiento de agua residual. Como les mencioné antes, existen parámetros importantes o los típicos que mencioné de DO, de Q, aceites y grasas y sólidos totales, que se usan para poder escoger el tratamiento más adecuado y diseñar también este propio tratamiento. Entonces aquí les menciono algunas tecnologías, como en este caso clasificamos a las etapas de tratamiento. En este caso, en resumidas cuentas, son 4, ¿no? Pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario. El pretratamiento, ¿qué tiene como objetivo? Remover los sólidos de acuerdo a su tamaño, peso y densidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, agua residual que va al alcantarillado, ¿no? Inclusive que se puede echar a los ríos, ¿no? Sabemos que el agua residual puede ingresar, no sé, puede ingresar con de todo, porque he visto, me ha pasado estar ahí operando una petar. Justamente ingresa de todo, no estamos hablando de pelos, hasta legos pude haber visto, ¿no? Esos sólidos, ramas, no sé, objetos, entre otros, el pretratamiento se encarga de adecuarlo, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa si estas ramas, estos pelos pasan a los siguientes tratamientos, ¿no? Por ejemplo, van a afectar mis bombas, van a afectar mis motores, mis equipos, a mi filtración, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a las cribas o a los tamices, que justamente son como rejas que se encargan de retener estos sólidos para luego ya después le hacemos una limpieza y le hacemos una correcta exposición, ¿no? Como basura. Entonces, para eso se usan procesos químicos. De igual manera, ¿no? Si tenemos una harta cantidad de aceites, podemos aprovechar su propia densidad o su propia naturaleza de que los aceites por su densidad van a flotar para poder separarlo, ¿no? En este caso se pueden usar trampas de grasa, entre otros. Pretratamiento, procesos físicos que acondicionan al efluente para que estos puedan entrar sin problemas a los demás tratamientos. Y ahora, una vez tengamos el tratamiento primario, aquí nos encargamos de remover los sólidos suspendidos y los coloridos. Entonces, hay sólidos, por ejemplo, que no, por su propio tamaño, no se van a poder remover aquí en el pretratamiento.
pero que si persisten pueden afectar a mi tratamiento secundario, pueden hacer que mis bacterias o mis microorganismos no degraden correctamente mi materia orgánica, es imprescindible poder eliminarlos aquí, en mi tratamiento primario. Entonces aquí podemos usar de igual manera procesos físicos y procesos químicos, ¿no? Bueno, procesos físico-químicos. Aquí, por ejemplo, entra a tallar lo que es la coagulación-floculación, el sistema DAF, entre otros, ¿no? Pues estos básicamente usan propiedades físicas de los sólidos y usan químicos también que pueden ayudar para que esos puedan sedimentar de una mejor manera. Ahorita vamos a ver con un ejemplo. Bueno, el tratamiento secundario, ya una vez hayamos removido suficiente cantidad de sólidos, el tratamiento secundario o tratamiento biológico también se le llama, ya se encarga de remover la materia orgánica biodegradable disuelta. Porque son dos cosas distintas, ¿no? Materia orgánica o materia suspendida, que se puede ver como sólidos allí, y materia disuelta, ¿no? La materia disuelta es la que, bueno, por procesos físicos no se pueden separar. Entonces, aquí lo que hace el tratamiento secundario es justamente las bacterias se encargan de, para ellas comer o degradar, si lo vemos técnicamente, degradar o oxidar, se encargan de degradar esta materia orgánica disuelta para luego de ello volverla en lodo. Y este lodo, como ya es sólido, ya suspendido, va a caer por su propio peso. Un ejemplo, ¿no? Si hablamos de materia disuelta, un ejemplo, ¿no? Echamos azúcar en un vaso de agua, lo, lo mezclamos, lo agitamos, y ya no podemos ver partículas de azúcar. O sea, si vemos el agua que ha tornado un determinado color, pero ya no podemos ver azúcar. No podemos ver esas partículas de azúcar allí en ese vaso. Y ahora, sin embargo, si a un vaso limpio con agua le echamos tierra y lo mezclamos, esa tierra en algún momento va a caer por su propio peso. Entonces, ahí ya estamos hablando de materia suspendida, ¿no? Hay algunas que se dificultan en caer, pero también son catalogadas como suspendidas, ¿no? Tratamiento secundario, la materia orgánica disuelta, biodegradable, recuerden, porque aquí estamos hablando de microorganismos, tratamiento biológico, lo convierte en suspendido y va a caer por su propio peso. Entonces ya tenemos ahí agua clarificada. Y ahora, ya con esto podemos afinarlo con un tratamiento terciario para remover patógenos o sólidos disueltos que pudieran quedar ahí, ¿no? Sólidos remanentes que hayan podido quedar del tratamiento secundario. Aquí ya estamos hablando de filtración, de desinfección por cloro, por UV, por ozonización, filtración, entre otros, ¿no? Entonces esto ya es para poder afinar el agua. Y ahora vamos a entrar un poquito más a detalle en lo que es el tratamiento primario y secundario. Bueno, el tratamiento primario usualmente viene por la coagulación y la floculación. Aquí, por ejemplo, podemos ver agua con sólidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta imagen proviene de un test de jarras que hice en su momento. Y aquí también podemos ver un test de jarras, ¿no? Que en este caso se encarga de determinar qué tanto químico voy a añadir a mi agua para que éste pueda clarificar. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen estas pruebas? Porque si añado bastante, voy a caer en, no sé, costos elevados, porque al final estas pruebas a nivel de laboratorio se van a escalar a una planta de tratamiento industrial, ¿no? Entonces, con esto determinamos, uno, si es que el químico o el coagulante, el floculante sirve, porque no todas las aguas residuales admiten o son compatibles con todos los coagulantes y floculantes. Primero se hace una prueba de precoagulación para poder determinar si el coagulante más adecuado, y ya una vez hayamos determinado eso, pasamos a qué cantidad es necesaria. Y bueno, también tenemos más parámetros como la velocidad de agitación, temperatura, pH. pH también es importante aquí porque hay efluentes ácidos y básicos o alcalinos que justamente con precipitación química, o sea, con una modificación de pH, partículas que estaban suspendidas partículas que estaban disueltas pasan a ser suspendidas y también van a caer por su propio peso. Entonces, ¿qué es lo que hace como tal la coagulación y floculación? Aquí, por ejemplo, tenemos una jarra o un vaso con materia suspendida. ¿Aló? Ah, ya, ok. Ya, aquí tenemos un vaso, por ejemplo, con materia suspendida. Entonces, los coagulantes se encargan justamente de neutralizar las cargas que pudieran tener estos sólidos suspendidos. Y bueno, estos a su vez hacen que se junten
Por ejemplo, ¿no? Tenemos unos imanes que se repelen por su propia naturaleza, pero justamente viene el coagulante a neutralizar esas cargas y estas ya pueden estar allí, pueden subsistir, ¿no? Ya tenemos partículas que pueden sedimentarse tranquilamente, más fácil. Y la floculación son químicos polímeros que sirven como una especie de goma de adhesivo que va a juntar estos coágulos que se han formado y los va a hacer más pesados y mucho más fáciles de sedimentar. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos agua, en esta probeta tenemos agua residual, un ejemplo, y aquí tenemos agua ya producto de la coagulación y floculación, ¿no? Como pueden ver aquí, estos lodos o estos sólidos ya son más fáciles de sedimentar por su propio peso, ¿no? Y bueno, estos lodos pasan a disposición, pasan a tratamiento, y ya el agua clarificada sigue con su propio, sigue con el proceso. El agua clarificada ya sigue con el proceso. Bueno, el tratamiento biológico, ¿no? Como les mencioné, son bacterias o microorganismos que se van a encargar de comer, en este caso, o degradar o oxidar la materia orgánica disuelta para poder convertirla en lodo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede ver un esquema típico de lodos activados, que es una de las tantas tecnologías que existen en tratamiento biológico, mencionando algunas, por ejemplo, lodos activados, MBBR, SBR, IFAS, ya son de los tantos tratamientos biológicos que existen. Justamente aquí, bueno, se puede ver esquematizando una reacción química, si bien es cierto, todo lo que ocurre a nivel microbiológico es mucho más complejo, pero aquí lo podemos sintetizar, ¿no? Sustrato, que en este caso puede ser, es la materia orgánica disuelta, más las bacterias, más oxígeno también, si hablamos de bacterias aerobias, y bueno, factores de crecimiento, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, que son también nutrientes para ellas. ¿En qué resultan? En que este sustrato, mediante oxidación biológica con estas bacterias y con estas condiciones, pasan a ser dióxido de carbono, CO2, ¿no? Más agua, bueno, las bacterias como tal y energía, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan las bacterias? Necesitan alimento y necesitan energía. Entonces, justamente esto ocurre, como ejemplo, en los lodos activados, ¿no? Aquí tenemos una cierta ya población, de una cierta comunidad de bacterias, para luego ya, una vez hayamos formado este lodo, este va a caer por su propio peso, porque todo lo disuelto ha pasado a ser suspendido gracias a estas bacterias. Es el residuo ya que tienen estas, ¿no? El residuo de haber comido, por ejemplo. Bueno, estos lodos, tal como el físico-químico, pasan a disposición, dependiendo de la tecnología, estas recirculan una parte, pero al final el agua clarificada sigue con su proceso. Aquí podemos ver un pozo, un reactor, una laguna, es un reactor agitado con difusores, ¿no? Existen diversos tipos de agitación, ¿no? Bueno, en este caso acá tenemos impulsores, y aquí tenemos mediante difusores de burbuja, ¿no? Aquí puedo apreciar que son burbuja fina, ¿no? Son como especie de platos que tienen al fondo, que gracias a un soplador o un motor, un compresor que inyecta aire por estos difusores, y esos difusores van a hacer que el aire llegue a todo el volumen de agua residual, ¿no? A todo el volumen del reactor. Y ahora un poquito les comento del enfoque de proyectos que presenta el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Un poquito comentarles también qué es lo que se hace el día a día como un gestor de proyectos en tratamiento de aguas, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, como sabemos, el tratamiento de aguas, toda esta industria, todo este rubro, implica relacionar a varias especialidades. Por ejemplo, ingenieros químicos, ingenieros ambientales, ingenieros sanitarios, lo que es la parte eléctrica y automatización también, ¿no? Porque las petars o las plantas usan equipos, ¿no? Usan equipos, usan motores. La parte civil, ¿no? Si en este caso requiere de construcción de algún pozo, de alguna losa, requiere de tuberías, de la parte de seguridad también, ¿no? Porque al final, si nosotros vamos a diseñar o vamos a implementar una petar, esta tiene que cumplir con los requisitos mínimos de seguridad para que pueda implementarse, ¿no? El área de calidad, por ejemplo, ¿no? Que justamente se encarga de validar o verificar que todo esté acorde a los protocolos respectivos de cada proceso. También está el equipo de montaje electromecánico, ¿no? Que también justamente gracias a ellos es que la petar se ensambla y bueno, se convierte en una petar propiamente dicha. Y también para finalizar está la puesta en marcha, ¿no? La puesta en marcha y la entrega del proyecto. Porque en este caso, si hablamos de una petar biológica, tenemos que esperar a que los microorganismos florezcan o crezcan, ¿no?
Entonces, parte de los proyectos de tratamiento de agua implican una programación y una planificación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Iniciamos con una etapa de ingeniería para determinar la caracterización del agua residual, esto para poder diseñarla y para poder seleccionar los equipos, ¿no? Y mandar a hacer las estructuras metalmecánicas si es que lo requiere. Con ello, por ejemplo, compramos sopladores, compramos bombas, compramos filtros. Ahí también está la etapa de logística, ¿no? La etapa de procura. Y ya también a raíz de esa ingeniería es que se ejecutan las obras civiles, la construcción de los pozos, inclusive montajes previos, ¿no? Que se puedan hacer en un taller, para luego pasar a llevar a la petar a la obra. Y ya justamente esto también, dependiendo de la estructura, abarca o amerita un determinado izaje, un determinado levantamiento de estructuras. Y ya luego, una vez la petar y los materiales estén en obra, falta terminar de montar, conectarla con las obras civiles. Y una vez ya tengamos todo construido, todo ensamblado, ya pasamos a lo que es la puesta en marcha, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un tratamiento primario físico-químico, una puesta en marcha podría ser, bueno, la etapa del test de Harras para determinar el coagulante o el químico adecuado y la dosis se realiza en etapa de ingeniería. Pero al final, en etapa de puesta en marcha, ya podemos escalarlo a la planta de tratamiento, ¿no? Ya podemos determinar a escala real qué tanto voy a usar de químico, ¿no? Y en el caso de la parte biológica, bueno, tenemos que esperar a que estas bacterias puedan crecer, que puedan poblarse y, bueno, a raíz de esto se va mejorando la clarificación, se va formando un logo más consistente y una vez ya tengamos la suficiente cantidad de bacterias, ya podemos dar por terminada la puesta en marcha de este tratamiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver aguas en sus distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, aquí es agua residual. Bueno, aquí directamente pasó a un tratamiento biológico, porque así lo ameritó, es agua de un gran carácter biodegradable. Agua que sale de mi clarificador, y de ahí pasa por mi filtro, por mi cloración, y aquí tenemos ya agua tratada, ¿no? Tenemos agua tratada. Y ahora, si bien estoy hablando de toda la parte técnica y la parte de tratamiento, pero esto, ¿por qué el tratamiento de aguas es llamativo para las empresas? Porque al final esto resulta en rentabilidad y un menor OPEX, o costos operativos, ¿no? También llamémoslo así. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, ¿no? En una determinada industria, yo tengo mi agua residual, ¿no? Mi agua residual yo la trato como una planta, con una planta de tratamiento, y esto lo puedo utilizar, no sé, en mi proceso productivo, inclusive hasta lo puedo utilizar en regaderas verdes, o inclusive hasta en inodoros, no sé. Al final toda esta calidad de agua final va a depender de lo que uno quiere, ¿no? Si uno quiere tan solo reutilizarlo en riego, ya el agua puede terminar en filtración y ya, ¿no? Pero si, no sé, esta demanda quiere reutilizarse en, no sé, reuso industrial, en lavado de equipos, por ejemplo, ya podemos entrar a una filtración mucha más engorrosa, ¿no? O sea, mucha más sofisticada, esa es la palabra, mucha más sofisticada. Entonces, al final, este tratamiento, por lo general, resulta ser más barato que comprar agua potable para usar eso. Y ahora, hay empresas que no tienen alcantarillado, ¿no? Que están alejadas de este sistema de alcantarillado, y justamente, para desgracia de ellas, una vez el agua residual se acumula en su pozo, tiene que venir una empresa prestadora de servicios o una EPS a succionarla, y esto es más caro todavía. Entonces, a estas empresas ya les conviene tratar agua residual, porque al final, a la larga, les sale más barato que estar succionando. Les sale más barato por eso, porque eliminan la succión, lo cortan de raíz, y porque al final lo reutilizan. Un ejemplo, ¿no? Lo reutilizan en regaderas verdes, y al reutilizar mi agua que ya he usado, me evita comprar agua potable nueva para ese proceso, ¿no? Entonces, por ese motivo también es llamativa este rubro, ¿no? De tratamiento de aguas y los proyectos, ¿no? Los proyectos de tratamiento de aguas. Entonces, ya pasemos a lo que son algunos ejemplos, ¿no? de petar doméstica e industrial, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un esquema de tratamiento de agua doméstica. Aquí, por ejemplo, de una habilitación urbana, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, agua residual, que justamente va a pasar a un proceso de cribado, en el cual se retienen los sólidos grandes que pudieran haber.
y un tanque ecualizador, ¿no? Aquí vemos esta palabra, tanque ecualizador. ¿Qué es un tanque ecualizador? Como les mencioné, el agua no necesariamente se puede comportar de la misma manera a las 8 de la mañana, al mediodía, a las 4 de la tarde, inclusive a la medianoche, cuando inclusive puede ni existir agua a esa hora, ¿no? Agua residual. Entonces, el tanque ecualizador es un pozo o una estructura o un tanque que justamente se encarga de homogenizar toda esta agua. La homogeniza y eso hace que también el agua esté apta para ingresar a un reactor o al siguiente tratamiento, ¿no? Si es un tratamiento biológico, lo más conveniente es que ésta pueda tener unas características no muy fluctuantes, ¿no? No muy variables a lo largo del tiempo. Porque si las características, si esto ingresara de frente al reactor, bueno, las bacterias se tendrían que comportar o se tendrían que acondicionar de manera distinta a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 8 de la noche. Entonces, la idea es que para poder mantener un tratamiento adecuado, primero el agua tenga que comportarse, o el agua que vaya a ingresar a este reactor, no sea muy fluctuante en características y en caudal también, ¿no? Aquí tenemos un flujómetro que justamente se encarga de medir el caudal, cantidad de volumen por unidad de tiempo a ingresarse, o en otras palabras, la velocidad a la que ingresa mi agua a este reactor, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros normalmente comemos una cierta ración de comida al día, ¿no? Y más o menos también nos demoramos un determinado tiempo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Comemos un plato de comida en 40 minutos. ¿Qué pasa si tan solo tenemos 20 minutos para comer? Hacemos lo que fuese para comer rápido, y en algunos casos podemos, en algunos casos no, dejamos un poco, o de manera análoga las bacterias también no degradan por completo o no degradan correctamente la materia orgánica. Entonces, de manera análoga, así como nosotros tenemos un determinado tiempo y una determinada ración de comida, ellas también necesitan eso y necesitan una alimentación controlada, tanto en velocidad como en características o en calidad. Entonces, un reactor MBBR, que bueno, este reactor usa pedazos de plástico. Digo pedazos de plástico porque detrás de esto hay toda una ingeniería, todo un diseño detrás. Pero al final son pedazos de plástico que justamente se utilizan para que las bacterias se puedan adherir acá. Son como casas, ¿no? Son como casas, son como terrenos, llamémosle así, para que las bacterias puedan acondicionarse allí, estar estables y poder degradar la materia orgánica, ¿no? Con esto nos aseguramos tener una población controlada en cantidad y en características de bacterias, ¿no? Bueno, aquí tenemos sopladores que se encargan de inyectar aire para que éstas puedan vivir. Y bueno, también los sopladores pueden inyectar aire al tanque ecualizador para que justamente con la aireación pueda agitarse, ¿no? Bueno, de ahí pasamos a un sedimentador que, bueno, se encarga de separar los lodos de la materia del agua clarificada. Y luego esta agua clarificada, como les mencioné, sigue su proceso para pasar por una filtración, la cual la filtración también demanda que se pueda controlar o que se deba controlar en caudal, en velocidad y en calidad, para luego ya poder pasar a un tanque de agua tratada, ¿no? Y bueno, una inyección de cloro final para que esto no pueda, no, o bueno, no permita la proliferación de microorganismos, ¿no? Para poder reutilizarlo, ¿no? Y en este caso de esta petar, se ha implementado para regar áreas verdes, ¿no? Entonces, este proceso típicamente es suficiente para poder regar áreas verdes, ¿no? De acuerdo al EK3 como riego no restringido. Y ahora, ¿qué hacemos con los lodos? Estos lodos que salieron del sedimentador, porque justamente toda la materia orgánica que ha ingresado acá se concentra aquí en los lodos, pasan a un digestor de lodos. Bien pueden disponerse directamente o bien pasan a un tanque digestor de lodos, el cual justamente se encarga de estabilizar todos los lodos que ingresen. Y al final estos lodos, como están en contacto con agua, van a llegar aquí un poco aguados, ¿no? Entonces aquí podemos hacer una recirculación de agua. No sé, dejamos sedimentar ese lodo por su propio peso y el agua la podemos recircular, ¿no? Hasta llegar a un punto en el cual tengamos un lodo muy, muy sólido y ya requiera disponerse, ¿no? Requiera disponerse. Y ahora pasamos al tratamiento de agua industrial, ¿no? Un ejemplo. A ver. De igual manera tenemos un tanque ecualizador, solo que en este caso aquí con agitador de impulsores. De igual manera una criba también que evita que pasen a los siguientes procesos.
Bueno, aquí pasamos a un tratamiento primario, ¿no? En este caso un coagulante, floculante y un agitador, que justamente, como este es un proceso por lotes, o sea, primero hago la coagulación, lo dejo reaccionar un cierto tiempo, luego añado el floculante, lo dejo reaccionar un cierto tiempo, lo dejo agitar un cierto momento, luego de ello paro la agitación y por su propio peso va a caer, ¿no? Y luego el agua clarificada lo bombeo aquí a mi filtración. Pasa mi filtración y bueno, para evitarme que estas puedan proliferar microorganismos, bueno, se ha optado por una lámpara UV y ya pasa a reutilizarse en agua para inodoros. Y al reutilizarse para agua para inodoros, me evito aquí usar agua potable. Me evito usar agua potable gracias a todo este tratamiento, que a la larga sale más barato, generalmente. Sale más barato implementar, o bueno, el costo del día a día sale más barato usar todo esto que comprar agua potable para este determinado fin. Y bueno, de igual manera que hacemos con los lodos aquí, pasan a un tanque. Y bueno, también esa es otra rama también, el tratamiento de lodos. Bueno, estos para poder solidificarlos mucho más, para poder comprimirlos más, existen diversos equipos, ¿no? Es decir, tratador de lodos tipo volute, tipo filtro prensa, inclusive tipo bolsas, lecho de secado, entre otros, ¿no? Aquí como ejemplo tenemos un tanque de lodos con cierto porcentaje de agua, pasa un filtro prensa, se comprime lo suficiente y obtenemos una torta, que es el lodo mucho más sólido. Y a medida que el lodo sea mucho más sólido, va a ser mucho más barato disponer. Y bueno, como en este caso aquí estamos separando el lodo del agua, bueno, tenemos torta o lodo y tenemos agua, y esta agua la podemos recircular tranquilamente en la petar. Y bueno, entonces estos fueron ejemplos de petar. Existen más petars todavía que usan otras diferentes tipos de tecnologías, pero eso ya lo dejamos por otro momento, ¿no? Entonces, bueno, para concluir esta presentación, y bueno, realmente espero que haya sido de su agrado, las aguas residuales, el tratamiento de aguas residuales es un campo que amerita que más profesionales, más jóvenes talentos como ustedes puedan integrarse, puedan interesarse por este rubro, porque al final sabemos que sin agua no podemos vivir. No es novedad escuchar esta frase que el agua es vida. A medida que va pasando el tiempo, el estrés hídrico va siendo mucho más. Entonces, eso implica que tengamos menos agua y esta cueste mucho más. Entonces, veamos el lado bueno de esto, ¿no? El lado bueno del tratamiento, que justamente beneficia al medio ambiente, porque en este caso al tratar agua, preservamos estos espacios, no sé, los mares, los ríos, los ecosistemas, los demás. También revalorizamos el recurso hídrico al evitar usar agua potable para usar agua residual tratada. También, como les mencioné, el estrés hídrico que se viene va creciendo mucho más y amerita que veamos muchas más maneras de revalorizar este recurso. También tenemos como beneficio económico, como les mencioné, sale mucho más barato generalmente tratar agua residual que comprar agua potable, porque bueno, al final adquirir una planta de tratamiento amerita una inversión, ¿no? Pero al final esta inversión se va a retornar, ¿no? Va a retornar esta inversión a medida que la planta vaya produciendo. Tenemos un ahorro ahí al evitar comprar agua potable, o en este caso, si es que en caso la empresa esté siendo multada, la PETAR va a hacer que deje de ser multada. Si es que ha sido diseñada correctamente, ¿no? Ya va a cumplir con los límites, con el LMP, con el ECA, con el BMA, y ya vamos a evitar esos sobrecostes, ¿no? Y también para un beneficio social, ¿no? Ya que, por ejemplo, agua residual tratada se usa para el riego de áreas verdes, también para preservar los ecosistemas, y entre otros. El agua es vida, ¿no? Cuidémosla. Cuidemos el agua, chicos. Espero haya sido de su agrado nuevamente. Aquí les presento mis datos de contacto y nada, chicos, muchas gracias por su atención y por la oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Sí, creo que a todos nos ha dado un panorama muy amplio y también un resumen de todo lo que queríamos escuchar, la verdad. No sé si mis compañeros tengan alguna pregunta o los presentes. Oh, sí, Diego González ha levantado la mano.
Sí, por ejemplo, mencionó sobre los lodos. En este caso mi pregunta estaría en cuanto... Se entiende que los lodos se pueden transformar en enmiendas, pero ¿qué tan rentable es que estos lodos, por parte del tratamiento de aguas residuales, sean transformados en enmiendas? ¿O es mejor mandarlos a una EPS, que es una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos? ¿Cuál sería un mejor punto? Trabajar en Mm, enmiendas como alternativa de reuso y una vida económica circular, entre comillas, o trabajarle en una EPS, una empresa prestadora de servicios, en el lado económico o rentable. ujú. Bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, toda economía circular o todo reuso eh, es importante y también si al final evitamos su disposición y lo aprovechamos de alguna otra manera, va a ser mucho mejor, económicamente hablando también. Además de ello, también existen estudios, ¿no? Así les comento. He visto en su momento estudios también que revalorizan el lodo. Puede reutilizarse también para compost. Inclusive también hay investigaciones que estos los reutilizan para construcción de ladrillos. Entonces, al final, porque al final disponerlo como una EPS es un costo para nosotros. Reutilizarlo ya no implica un costo adicional. Entonces, desde ese punto de vista, ver alguna manera de revalorizarlo y reutilizarlo sí va a ser mucho más, más interesante, más llamativo. Claro, ese es el punto llamativo, pero ¿el costo de inversión para poder revalorizar ese lodo es alto, bajo para la empresa o es algo que se puede devolver a un largo plazo? Todo lo invertido. Bueno, por lo general, al final si invertimos en un tratamiento de lodos, como lo mencioné, ¿no? Al final mientras el lodo sea más sólido, va a ocupar menos espacio y esta va a costar mucho menos disponerla. Entonces, existen diversas tecnologías. Bueno, por ejemplo, aquí mencioné el filtro prensa, también está el deshidratador de lodos tipo volute, inclusive están los lechos de secado. Y bueno, también tenemos a la filtración por bolsas, ¿no? Que en este caso los lodos ingresan a unas bolsas y bueno, va escurriendo el agua. Entonces, sí implica una inversión, como la PETAR en general o como cualquier equipo, pero si al final esto ocasiona que nuestro lodo sea mucho más compacto, mucho más sólido, la inversión va a retornar en algún momento. Entonces sí, sí hablamos de un retorno de inversión asegurado. Bien, Brenda, Katy también ha levantado su mano. Sí, buenas tardes. Gracias por la exposición. Tenía una duda respecto a, en el caso de una industria que no genere aguas residuales de forma constante. Por ejemplo, una agroexportadora que solo procesa sus frutas, por ejemplo, por temporadas. Entonces hay otras temporadas donde no hay producción, por lo tanto no hay generación así de aguas residuales. En ese caso, para su diseño se considera, entiendo, la máxima producción que tiene durante el año esa industria. Y en segundo lugar, en ese caso, ¿es viable un tratamiento biológico, ya que no se va a tener aguas residuales de forma constante? Entonces, esa era una duda que tenía, no sé si la puedo responder. Gracias. Sí, bueno, en este caso para poder diseñar la planta de tratamiento, típicamente se usa el caudal promedio. Típicamente se usa el caudal promedio, pero para poder diseñar en este caso nuestro tanque ecualizador, bueno, es algo que también, gracias por tu pregunta, voy a mencionar este tema. Este tanque ecualizador también se diseña para poder soportar los caudales pico de agua. Entonces, continuando con el ejemplo del día a día de nosotros, a la medianoche no vamos a recibir casi nada de agua residual, pero a las 8 de la mañana sí, al mediodía sí. Tal vez a las 2 de la tarde, 3, no mucho, ¿no? Pero sí, típicamente en el día a día recibimos más agua residual doméstica de 10 a 12. Entonces, en base a eso también es que se diseña el volumen de un tanque ecualizador, ¿no? Eso para poder soportar los picos tanto altos como bajos de caudal, para que estas en composición y en volumen, de acuerdo a las horas o de acuerdo a los picos o las temporadas, puedan ser soportadas y poder pasar al siguiente tratamiento.
Y respecto a tu siguiente pregunta, un tratamiento biológico, bueno, si estamos hablando de temporadas, no creo que sea tan rentable. ¿Por qué? Porque al final las bacterias tienen que mantenerse. Si estamos hablando de un tratamiento aerobio, más aún. Entonces tenemos ahí que ver la manera de estabilizarlas o ver las maneras de que éstas puedan seguir viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Si es que, por ejemplo, dejamos al reactor biológico sin airear, lo dejamos sin alimento por mucho tiempo, esas bacterias se van a morir. Esas bacterias se van a morir así como nosotros. Entonces el tratamiento biológico tiene que recibir una constante alimentación y constantes condiciones para poder subsistir. Caso contrario, estas se van a morir y bueno, si queremos revitalizarlas o en todo caso poner de nuevo en puesta en marcha esta PETAR biológica va a tomar un cierto tiempo. Y ahora, si queremos, por ejemplo, ¿no? en las temporadas donde no hay vertimiento de agua residual, si queremos mantener la aireación o el oxígeno, vamos a gastar en suministro de aire. Y eso implica tener mis sopladores funcionando 24/7, a pesar de que no hay temporada. Entonces, bajo ese punto de vista, no recomendaría un tratamiento biológico, ¿no? Porque al final, justamente todos esos detalles, gracias por mencionarlo, todos esos detalles sirven para poder determinar una tecnología adecuada y unos equipos adecuados. Gracias. Uh-huh. Bien, tengo 3 preguntitas más del chat. Voy a leerlas. De Alberto Olivares, que pregunta, ¿es posible realizar el tratamiento físico-químico y biológico desde una trampa de grasa? ¿Qué otros tratamientos son posibles desde este dispositivo? ¿Cuáles son los niveles de DBO5 o de QO, si son elevados? Tomando el caso, por ejemplo, menciona de un mercado de abasto. Ya, gracias por preguntar. Bueno, existe justamente un sistema que le llamamos DAF, o flotación por aire disuelto, que justamente, a ver, si me permites, vamos a dibujarlo, ¿eh? Existe un sistema de flotación por aire disuelto, en el cual, por ejemplo, consta de todo un recipiente, sea por ejemplo fibra de vidrio, acero inoxidable, ¿no? Pero al final es un reactor, un recipiente, ¿no? En el cual ingresa mi agua residual y por abajo tenemos la inyección de microburbujas. Tenemos la inyección de microburbujas que al final, tanto con adición como de coagulante y de floculante, y gracias a estas microburbujas, todos mis aceites y grasas van a poder llegar arriba. Aceites y grasas y también los sólidos suspendidos que hayan sido logrados conglomerarse gracias al coagulante floculante. Entonces, en este caso específico, aquí el agua clarificada sale por abajo, ¿no? Sale por abajo. Y en este caso, todo lo que está arriba por aceites y grasas y lodos sólidos pasan a un digestor de lodos o a disposición. Ahora, esta es una tecnología, ¿no? Esta es una tecnología que involucra la separación de aceites, de grasas, y también involucra la separación de sólidos suspendidos totales que pudieran haber en el agua. Y ahora, bueno, en un mercado de exportación, podríamos emplear esta alternativa, al final depende del volumen también de agua residual generada, o también, como es típico, también en unos restaurantes, primero pasa por una trampa de grasas. Primero pasa por una trampa de grasas, la cual sirve en este caso por densidad. Por densidad, las grasas se van a quedar arriba. Aquí, por ejemplo. Aquí no hago inyección de nada, ¿no? Tan solo por la propia densidad de los aceites y grasas, estas van a quedar arriba. Y bueno, ya manualmente o mediante una empresa se succionan, ¿no? O se hace mantenimiento a esta trampa de grasa. Y aquí tenemos agua, ¿no? Que todavía no está completamente tratada, pero al menos ya nos aseguramos de que tenga menor cantidad de grasas. Y en realidad lo más típico que se usa es esto, en este tipo de casos, porque se suelen atacar entre comillas, los puntos o las áreas puntuales que hacen el vertimiento, ¿no? También se usa típicamente esto en restaurantes, en locales de comida, si es que demandan el tratamiento, ¿no? Si es que están fiscalizados. Se usan primero la trampa de grasas y luego ya se echan al alcantarillado.
porque el agua residual que proviene de estos casos, generalmente con una trampa de grasas, ya puedo cumplir con los BMA. Con los BMA y ya me puedo adaptar al alcantarillado. Ahora, si a pesar de esto no cumple con algún parámetro del BMA, ya bueno, tendríamos que ver otras opciones, a una planta de tratamiento, ¿no? O inclusive, bueno, ¿no? Podemos usar el proceso en batch y una vez tengamos el agua clarificada acá, con una bombita chiquita o algo, podemos añadir los químicos. Pero por lo general no, por lo general con una trampa de grasa basta. Pero aquí también te menciono esta tecnología que implica estas tres: separación de aceites y grasas, adición de coagulante y floculante. Gracias. También otra pregunta más tenemos, es de Luis Enrique Montoya. Pregunta que desde su experiencia, ¿cuál es el agua más difícil de tratar y por qué, no? ¿Y qué tecnologías son usadas para este tipo de fluentes? Bueno, en mi experiencia, típicamente estoy presente en proyectos de tratamiento de agua residual doméstica. Por lo general, las aguas industriales son las más complicadas porque estas demandan una caracterización muy específica, dependiendo de la industria. Bueno, diría el caso más complicado ha sido de una industria que hace recubrimiento de llaves y enchapados, ¿no? En este caso, estas usan metales. Entonces el agua residual, y encima esta la combinaban con agua residual doméstica. Entonces allí para implementar una solución tuvo que haber una ingeniería previa, como en todo en realidad, pero en este caso ya implica las pruebas de jarras, hacer análisis inclusive dentro de eso, análisis en la etapa de ingeniería, análisis del agua que sale del test de jarras, análisis del agua de ingreso, análisis del agua de salida, inclusive han ameritado realizar pruebas piloto, ¿no? Y ahora, otro detalle también es que en estos casos, como estamos hablando de metales y del proceso productivo como tal, ya estamos hablando de pHs variables. Estamos hablando de pHs variables a lo largo del tiempo. Entonces ahí también se tuvo que cranear bien el monitoreo a las distintas etapas del día, en las diversas horas del día, porque justamente también se trataba de un proceso productivo que trabajaba por lotes o por batch, que quiere decir que a determinadas horas vertían una cierta característica de agua residual, una cierta agua residual con características únicas. Entonces, esto, si es que queremos implementar una plan de tratamiento, tendríamos que ecualizarla primero, homogenizarla. Entonces ya aquí jugamos con el pH, jugamos con la coagulación y floculación, que también funcionó. Y bueno, aquí ya no hablamos bueno, como también tenía a la salida de esta prueba de jarras, todavía tenía DBO o características biológicas, también se ameritó diseñar una PETAR biológica, MBBR en este caso. Entonces, primero, ahí ya cumplió con todas las etapas que mencioné. Hay algunas que tan solo con pretratamiento pueden bastar y ya se vierten al alcantarillado. Hay algunas que con pretratamiento y con tratamiento primario también bastan para reutilizar, por ejemplo, en un proceso productivo. Hay algunas que del pretratamiento pasan al tratamiento secundario de frente, típicamente las aguas residuales domésticas. Y hay otras como las que te menciono que demandan estas tres: pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, una biológica, y un tratamiento terciario para poder afinarla, ¿no? Y en este caso, el agua residual tratada era o se iba a destinar para el reuso en su proceso productivo. Entonces, se tuvo que cranear bastante estas soluciones. Pero bueno, desde mi experiencia podría decir que esa ha sido la más complicada que me ha tocado. Bueno, gracias. Tenemos 3 últimas preguntas de Cristian André Pasión. Desde su experiencia también, ¿qué herramientas o conocimientos complementan una formación completa para este sector, ¿no? El tratamiento de aguas. Gracias, Cristian, por tu pregunta. A ver, ¿dónde está esta imagen? Ya. Bueno, por mi parte, actualmente yo estoy desempeñando el rol de gestor de proyectos en Flowen. Previamente también he tenido experiencia como asistente de ingeniería, de proyectos. También en mis inicios he tenido la oportunidad de poder operar una planta de tratamiento, realizar los mantenimientos respectivos a los equipos y demás. Sin embargo, más allá de esto también... Ay, no encuentro la imagen. Acá está. Más allá de esto también existen más especialidades, ¿no?, que justamente trabajan en conjunto para poder obtener desarrollar la mejor solución.
Y ahora, desde el punto de ingeniería, si es que eso iba tu pregunta, bueno, la ingeniería demanda las pruebas en campo, tener conocimientos también de diseño de plantas, tratamiento, bueno, justamente los aspectos técnicos de tratamiento primario, tratamiento secundario, esto para poder diseñarlo, ¿no? Eso desde la etapa de ingeniería, diría yo. Y bueno, también, como mencioné, etapa demanda otras especialidades como las especialidades civiles, las especialidades mecánicas, eléctricas, seguridad, entre otras. Entonces, diría que es un enfoque multidisciplinario, ¿no? Pero desde la etapa del diseño, esas serían las competencias. Ah, bueno, y también para el desarrollo de planos, ¿no? El uso de AutoCAD y demás, para poder establecer diagramas de flujo de procesos, diagramas de tuberías de instrumentación o PNIDs, y planos de montaje, ¿no? También. Bien, también tenemos la pregunta de John Leiva. Eh, Consulta para el caso de tratamiento de aguas contaminadas por detergentes, ¿cómo en el uso doméstico, qué especies biológicas se podría usar para el tratamiento? Para detergentes. Bueno, en este caso los detergentes, si es que esta es mucha más, si es que la concentración de estas puede afectar a las bacterias, ya estaríamos hablando primero de pasarlas por un tratamiento primario, ¿no? Por un tratamiento primario. En este caso podríamos hablar de un sistema DAF, ya que justamente estos detergentes están dispersos en el agua. Están dispersos en el agua, podríamos hablar de un sistema DAF con inyección de microburbujas, como les mencioné, para que todo esto pueda flotar, pueda levantarse. Y así ya con ello podemos añadir los coagulantes y floculantes y ya tenemos un agua clarificada apta para el reactor biológico, ¿no? Para la piedra biológica. Y ahora, si es que la concentración de detergentes no es mucha, tranquilamente puede entrar. Por lo general en aguas residuales domésticas no amerita un tratamiento físico-químico por lo general. De frente pasa al biológico. Y ahora, algo que también se puede notar en el tratamiento biológico es que si esta acepta una carga alta de detergentes y contaminantes, esta va a, justamente por la propia aireación que tienen allí la planta de tratamiento, se va a ver reflejado con un desborde de espumas de colores, porque también me ha pasado que cuando estaba operando una planta, clandestinamente se acopló una lavandería, y bueno, también en el reactor biológico veía las espumas ya de un color mucho más brillosito, de colores, como si estuviéramos lavando ropa, ¿no? Ya se notaba mucho más. Pero bueno, felizmente no pasó a mayores, pero si es que estamos hablando ya de una concentración, si es una concentración alta, ya no la catalogaría como doméstica, ¿no? Ya estaría ingresando un proceso industrial de lavandería. Y ahí ya podríamos analizar otros tipos de tratamientos. Bien, vamos con Sol, que levantó su manito. Sol Alarcón. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, bastante interesante. Mi consulta era, ¿qué certificaciones se encuentran en el tratamiento de agua industrial y usualmente qué es lo que evalúan? ¿A qué te refieres exactamente con certificaciones? Por ejemplo, Usualmente cuando se hacen, por ejemplo, en los procesos industriales o cuando hay procesos en general, ¿no? De producción, se busca conseguir algunas certificaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, para el área textil hay varias certificaciones que buscan especialmente ambientales. En este caso, en el tratamiento de aguas también. ¿Existen certificaciones ambientales o algunas otras que se buscan conseguir? sí, esto también justamente es beneficioso para las empresas, justamente para que éstas también tengan esa notoriedad o quieran eh, dar a entender, dar a notar a todos que sí están reutilizando todos los recursos. Sí existe una certificación, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero sí existe una certificación que justamente se encarga de dar a entender o dar a notar que las empresas están cumpliendo con la huella verde o huella hídrica.
Bien, vamos con una última pregunta de nuestro compañero Johnny Ancachi. Johnny, ¿estás? Sí, buenas tardes, ingeniero, ¿qué tal? Gracias por la exposición. Este, Tenía dos consultas. Lo primero es, ¿cómo está la demanda del servicio de tratamiento de aguas en los diversos sectores industriales o productivos en el Perú? ¿En qué regiones es donde más está la demanda, ¿no? de este servicio? Y si hay hay algunas empresas o en el rubro que brindan también este servicio y están en el mercado, ¿no? Ujú. Bueno, gracias por preguntar. Justamente, yo diría que toda industria que tiene su proceso productivo demanda un tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque al final estas industrias o bien se van a acoplar al alcantarillado o bien van a requerir succionar lo que vierten. Entonces, más allá de que ellos piensen en revalorizar el recurso, se suele pensar en el bolsillo de las empresas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando ya de qué es mejor, invertir en una planta de tratamiento y hacer que funcionen sus equipos para poder cumplir con mi normativa, o que me multen por excederme algún parámetro de los BMA o de los ECA o de los LMP. Bueno, típicamente es más factible económicamente implementar una PETAR. Entonces, diría que todo tipo de industria requiere esto. Bueno, en general, Lima también es una zona industrial, ¿no? Pero eso no quita también que en los diversos departamentos también se encuentren diversos tipos de industrias, ¿no? Como en este caso la industria del azúcar, que también lo he visto por el norte. También existen PETARs domésticas también que están en los diversos departamentos, ¿no? Entonces, bueno, esta demanda va creciendo cada vez más, ¿no? Ya que, bueno, las empresas buscan más también por el tema de la certificación, darse a notar que revalorizan este recurso, buscan reutilizar para que les cueste menos que la adquisición de agua potable y también buscan evitar las multas, ¿no? Y bueno, referente a las empresas que prestan este servicio, te diría, ¿no?, que actualmente me encuentro laborando en Flowen como gestor de proyectos. Bueno, así como Flowen, también existen más empresas en el mercado que se encargan justamente de asesorar o ayudar a los clientes con el servicio de consultoría, ingeniería, porque existen diversos servicios, ¿no? Existe servicio de ingeniería conceptual, servicio de ingeniería de detalle, inclusive ya desde una ingeniería que pudo haberla hecho un tercero, poder ejecutarla y hacer el montaje respectivo de la planta, hasta inclusive la puesta en marcha de la planta. Y también, también algo que no mencioné, parte del mercado está en evaluar las plantas de tratamiento residuales existentes, porque, bueno, una PETAR va a ser rentable siempre y cuando ésta sea operada correctamente. Entonces, si a la PETAR la dejamos a la deriva o no se opera bien, entonces, ¿esto qué hace? Que los equipos puedan malograrse, que el agua no se trate de manera adecuada y al final caigamos en lo mismo, en multas y demás. Entonces, allí entra a tallar los servicios de consultoría para inclusive para realizar mantenimientos de las PETARs existentes y mejoras de las mismas. Entonces, ese diría yo que es el mercado actual de esta industria o de este rubro. Sí. Bueno, creo que sí, estaremos dando finalizando el webinar. Más bien agradecer a usted, ingeniero, por su disposición a presentar este primer avance, este primer webinar que vamos a tener como círculo. Y también agradecer a todos los chicos por estar asistiendo. Y bueno, ya se les estará tomando en cuenta también esta primera participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todos por su atención. Y nada, tengan buena tarde, buen fin de semana y gracias por interesarse en este mundo tan